Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy día es la unidad didáctica de mantenimiento eléctrico, es correspondiente a los tableros eléctricos, ¿no? Entonces, diríamos, ¿qué es un tablero eléctrico? Un tablero eléctrico es la combinación de uno o más dispositivos de maniobra, que estos están asociados mediante un equipo de control, medida, protección y regulación completamente ensamblados. Es decir, con todas las interconexiones eléctricas y mecánicas terminadas, así como sus partes que la conforman o que son su estructura. Esto de acuerdo a las normas eléctricas, la IEC 4394. Un tablero eléctrico generalmente en toda taller que cuenta con maquinaria o equipos o instalaciones generalmente de corriente trifásica, siempre, y lo mismo en las instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿no? Siempre en tu domicilio hay un pequeño tablerito donde se controla el paso de la corriente eléctrica al domicilio, ¿no? Y donde tenemos las instalaciones de toma corrientes, de alumbrado o de otro tipo de conexiones, ¿no? En una empresa industrial generalmente se cuenta siempre con un tablero, es decir, de donde se controla el paso de la energía eléctrica hacia la maquinaria, ¿no? Entonces, para el diseño de un tablero siempre se debe de considerar algunos aspectos que son importantes, como por ejemplo la finalidad del tablero, el aspecto desde el punto de vista económico y de seguridad, la capacidad y el aumento de futuras cargas e instalaciones y las consideraciones de mantenimiento y espacio que se necesite para su trabajo interior. Generalmente los tableros, como le venía mencionando, hay tableros de baja tensión y tableros de alta tensión, ¿no? De baja tensión, que generalmente son de 120, 240 voltios, ¿no? Y valores nominales de tensión de 125, 250 hasta 550 voltios, ¿no? Y los de alta tensión, que generalmente sobrepasan estos valores, que son de 2400, 4660, 7200 voltios, ¿no? Donde los valores nominales están en el rango de 600 a 5000 voltios, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un tablero de control, ¿no? Un tablero eléctrico con sus respectivos módulos, que muchas veces son, este, se pueden extraer, ¿no? En este caso tenemos hasta 30 kilowatts, ¿no? Y generalmente son de casi 1 metro de alto, ¿no? Tenemos compartimientos de salida de cables hasta el ancho del tablero, que es de 400 milímetros, ¿no? O casi medio metro, ¿no? Y la entrada, y generalmente muchas veces tiene componentes que son extraíbles, que van desde 2000 amperios, y como ven ustedes acá en este tablero, hay una serie de elementos, ¿no? Que conforman el tablero eléctrico. Generalmente las normas internacionales han desarrollado una clasificación de las condiciones de servicio que puedan afectar esta performance o este ritmo de trabajo de los tableros y los equipos de control que están instalados en estos tableros, ¿no? Y generalmente podemos resumirlos en tableros de grupo 1, por relación al medio ambiente, donde tenemos las consideraciones de temperatura y humedad del medio ambiente. Asimismo, respecto a consideraciones de sólidos, líquidos, y vapores y gases
que están en la atmósfera y donde a veces hay gran cantidad de vapor de agua y de aire, ¿no? Consideraciones con respecto a la circulación de aire y ventilación. Siempre el medio ambiente tiene cierta humedad y siempre hay que tener en consideración la humedad del medio ambiente, ¿no? En el grupo 2, que generalmente está en relación a los efectos mecánicos que puedan haber en el tablero, tenemos los de tipo A, de choques mecánicos, vibraciones y esfuerzos mecánicos. Y el grupo 3, con relación al suministro de energía, ¿no? Los de tipo A, suministros de corriente alterna, y los de tipo B para suministros de corriente continua. Las partes básicas de un tablero eléctrico. Generalmente, las partes de un tablero eléctrico constan generalmente de un gabinete, que es una cubierta diseñada para el montaje adosado o empotrado y provisto de un armazón, ¿no? Rejilla o marco en los que se sujetan las puertas abisagradas, ¿no? Como hemos visto, muchos tableros eléctricos vienen con su puerta y con su respectiva seguridad, ¿no? Tenemos la otra que son las barras. Las barras son de cobre generalmente electrolítico de alta conductividad y la capacidad de las barras de cada tablero generalmente es igual a la capacidad nominal de todos los circuitos, ¿no? Entonces, cuando ustedes abren un tablero, generalmente van a ver unas barras de cobre, que son las que conectan a los diferentes elementos que conforman el tablero, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un tablero de distribución o de alumbrado, donde vemos que tenemos el gabinete, tenemos el gabinete, tenemos el panel, donde van montados los elementos que conforman el tablero eléctrico, tenemos el mandil o la cubierta del gabinete y tenemos la puerta del tablero, ¿no? Tenemos los elementos de un tablero de distribución y alumbrado. Los paneles generalmente de interruptores, estos están montados en una base de fierro galvanizado y sobre una plancha de fibra aislante, ¿no? El mandil viene a ser una tapa o plancha que sirve para cubrir el panel de los interruptores, los cuales son visibles, ¿no? Tenemos las manijas de operación manual que sirven para evitar los contactos accidentales con las partes sometidas a la tensión, ¿no? Los marcos y las puertas que vienen a ser la parte manual del gabinete y que está fabricado con plancha de fierro generalmente laminado en frío, ¿no? Entonces, acá tenemos un tablero, por ejemplo, un tablero para arranque de 6 motores con arrancadores electrónicos, ¿no? Como ven, acá tenemos el gabinete y tenemos los distintos componentes o elementos que están montados en el tablero eléctrico, ¿no? Muchas veces esos componentes no se ven porque encima de estos elementos va el mandil, ¿no? Y no permite que se vea, y además que sirve de protección. Generalmente los tableros los podemos clasificar por su ubicación de la instalación en tableros soportados, que generalmente están adosados en una pared, ¿no? O también tenemos tableros empotrados, que solamente se ve la puerta, ¿no? Los adosados van como si estuvieran montados en la pared, se ve el cajón, ¿no? Y los empotrados no se ve el cajón, ¿no? O el gabinete, se ve solamente la puerta, ¿no? La clasificación de los tableros según su ubicación de la instalación, los barbotantes o colgantes y los autos soportados, ¿no? Generalmente están montados sobre otro panel, ¿no? La clasificación de los tableros según su fabricación puede ser de plástico o también puede ser metálicos, ¿no? Por su fabricación. Plásticos
y en metálicos. Entonces, la clasificación de los tableros por su utilización podemos clasificarlos como tableros de distribución, tableros de control, tableros de medición y tableros de protección, ¿no? Es una clasificación por el uso que tienen estos tableros, ¿no? Tablero de distribución, de control, de medición y de protección. Generalmente los tableros de distribución son aquellos que distribuyen energía eléctrica a los distintos equipos y que pueden ser, ¿no?, derivados a otros tableros o centros de control de motores, ¿no? Por ejemplo, en un taller, por ejemplo, ahí en el instituto tenemos nuestro tablero del taller y a la vez el torno tiene su propio tablero, ¿no? Entonces la energía va del tablero del taller al tablero del torno, ¿no? Y se caracterizan por manejar corrientes y tensiones altas o relativamente altas, ¿no? Y generalmente están compuestos por fusibles, seccionadores, interruptores de potencia, los relés, los contactores de potencia, etc. El tablero de control, ¿no?, son los que controlan el funcionamiento de los distintos equipos de una instalación eléctrica y se caracterizan por manejar corrientes de bajo valor y tensiones bajas. Y generalmente están compuestos por fusibles, relés de control, protección, contactores auxiliares, lámparas de señalización, pulsadores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en este gráfico un tablero para arranque de motores con arrancadores electrónicos. Los grados de protección de la carcasa de los materiales eléctricos, según una norma IEC 529, tenemos que la protección del equipo, ¿no?, contra el ingreso de cuerpos extraños, contra el ingreso de agua por efectos perjudiciales. Generalmente esta clasificación, por ejemplo, un tablero IP23, ¿no?, el primer dígito nos dice que es contra el ingreso de cuerpos extraños. El segundo dígito es contra el ingreso de agua con efectos perjudiciales, un IP23, ¿no? La letra del Código de Protección Internacional, IP, ¿no? Y generalmente este de color rojo es para la protección de las personas, ¿no? Entonces, un tablero IP23, esta es la norma o lo que da la clasificación de la norma internacional a ese tipo de tablero, ¿no? Así tenemos que la primera cifra de esta nomenclatura, por ejemplo, si es 0, es sin protección; si es 1, superior a 50 milímetros; 2, superior a 12 milímetros, ¿no? 5, protegido contra el polvo; 6, totalmente protegido contra el polvo, ¿no? Protección contra el acceso a partes peligrosas con 0, sin protección; 1, el dorso de la mano; 2, el dedo; 3, una herramienta; 4, un alambre; 5, un alambre; 6, un alambre, ¿no? Entonces, es lo que nos indica esa simbología de ese tablero, ¿no? Lo mismo la segunda cifra y el del tipo de locales donde se van a ir estos tableros. Por ejemplo, locales de uso específico, salas de mando, un IP 20, ¿no? Salas de máquinas, un IP 31, ¿no? Puede ser también para servicios eléctricos, para talleres, ¿no? Establecimientos industriales, azucareras, por ejemplo, un IP 55, que son para azucareras, ¿no? Y para cervecerías un IP 50, ¿no? Tratamiento de basura, IP 50, 54, y para fábrica de cemento, IP 50, ¿no? Entonces, esto es lo que nos especifica la clasificación o el tipo de tablero, esa nomenclatura que da las normas eléctricas internacionales. La protección contra choques eléctricos, generalmente cuando hablamos
Protección contra choques eléctricos es protección contra contactos directos. Impide los contactos peligrosos de las personas con las partes activas. La protección contra los contactos directos puede obtener su propia construcción del tablero, disposiciones complementarias dadas por los fabricantes, ¿no? Protección contra los contactos indirectos, impide los contactos peligrosos de las personas, por ejemplo, protección por utilización de circuitos de protección. Puede estar constituido por un conductor de protección separado por las partes conductoras de la estructura o por ambas, ¿no? La protección por aislamiento de las partes activas. Las partes activas deben estar completamente recubiertas por un material aislante, ¿no? Y los materiales aislantes pueden ser capaces de resistir solicitaciones mecánicas, eléctricas y térmicas que se puedan producir durante el servicio. Las pinturas, barnices, lacas y productos análogos en general no son considerados como un aislamiento suficiente para asegurar la protección contra estos contactos directos. Cuando hablamos de las barras de cobre, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una gráfica, las barras de cobre que conectan cada uno de los componentes del tablero, ¿no? Donde están separadas y generalmente se encuentran al aire, ¿no? ¿Cuáles son las características generales de estas barras? Son láminas, generalmente tienen anticorrosivos, tienen esmaltes, ¿no? Son galvanizadas, barras conductoras, barras de aislamiento, ¿no? Generalmente hay barras tipo lámina que son de hierro pulido de 2 milímetros de espesor, ¿no? Y que se fabrica para cualquier aplicación en acero inoxidable según la necesidad del cliente, ¿no? Y las conductoras, barras conductoras, que son las barras de cobre, electrolíticos generalmente, con recubiertos de estaño, ¿no? Y como opción se ofrecen con recubrimientos de plata para obtener mayor conductividad y evitar la corrosión galvánica, ¿no? Entonces, estos tableros generalmente son de uso industrial, ¿no? Para grandes capacidades, ¿no? Las características de los tableros: funcionamiento del generador, por ejemplo, en forma automática, corte y suministro de energía eléctrica, detiene el funcionamiento de un generador cuando la electricidad regresa, ¿no? ¿Cómo funciona? Hay dos tipos de funcionamiento de los tableros. Hay manuales y hay automáticos, ¿no? El funcionamiento automático generalmente es aquel que vigila la red de alimentación para determinar que la tensión se encuentre dentro de los límites de seguridad programados, ¿no? Generalmente acaba un sistema de control automático en estos tableros. Si, por ejemplo, baja o sube la tensión, este lo detecta, ¿no? Y, y determina que la tensión de corriente o el voltaje de la corriente esté dentro de los límites de seguridad para los que ha sido programado, ¿no? Si no se produce esto, se produce un corte automático, ¿no? El funcionamiento manual, generalmente, si es un grupo electrógeno, puede comandarse directamente desde el panel de transferencia para pruebas o como apoyo manual por medio de pulsadores de arranque y detección, ¿no? Como ven, acá tenemos un tablero, vemos que hay relés térmicos, contactores, ¿no? Guardamotores, las llaves térmicas, ¿no? Tenemos la protección generalmente de los tableros, que está dada por una detección automática sobre la alta o baja velocidad sobre la tensión del generador, por ejemplo, el control de alarmas que se lleva a efecto cuando el grupo electrógeno se encuentra en funcionamiento, ¿no? Esto es cuando va generalmente en empresas grandes, hay un grupo electrógeno de seguridad. Si se corta la energía, por ejemplo, del que viene la energía pública eléctrica, se prende automáticamente
un generador, ¿no? Como luz de emergencia, ¿no? Los mandos y controles, ya hemos visto la tensión de red, frecuencia de red, tensión del grupo electrógeno, voltaje de la batería, ¿no? Y generalmente estos son los grupos, ¿no? de, de emergencia, electrógenos, que van con un tablero eléctrico, ¿no? Como seguridad, ¿no? ¿Qué tipo de fallas eléctricas generalmente se pueden presentar en un tablero eléctrico? Son la sobrecarga, ¿no? Ha habido una alta o subida de tensión o de intensidad de corriente o amperaje y se producen unos cortos, ¿no? Los cortocircuitos, la falla en la aislación térmica, eléctrica, perdón, de la falla eléctrica, ¿no? De aislación de corriente. Entonces, es una falla más comunes de los tableros eléctricos, ¿no? A veces uno va y toca el tablero eléctrico y pasa corriente, ¿no? Entonces, algo está poniéndose en contacto, hay una falla en la aislación y eso hay que corregirlo, ¿no? Lo mismo los cortocircuitos y las sobrecargas, que también son los grandes problemas que se pueden presentar en todo este sistema de instalaciones eléctricas, ¿no? Todo esto generalmente hemos visto cuando hemos estado viendo lo que son los circuitos eléctricos, generalmente vienen los elementos de protección, ¿no? ¿Qué elementos de protección tenemos? Son los fusibles, son los interruptores termomagnéticos o disyuntores y son los interruptores, ¿no? Estos son elementos de protección que van en los tableros eléctricos, ¿no? Los fusibles ya hemos visto que son dispositivos de protección generalmente de motores contra superintensidades. Los contactores, un contactor es un dispositivo ¿no? con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación y con la posibilidad de ser accionado a la distancia, ¿no? Este tipo de funcionamiento se llama todo o nada, ¿no? Entonces acá tenemos un contactor y ahí tenemos los fusibles. Esto ya lo hemos estado viendo en automatismo, ¿no? Acá tenemos los guardamotores. Entonces todos estos elementos son los que componen un tablero eléctrico. El dimensionamiento también de los conductores, ya hemos visto cómo se calcula el diámetro del cable de conducción eléctrica, ¿no? Y los conductores eléctricos se dimensionan en base a dos criterios, ¿no? A la intensidad de corriente que impone la carga y a la caída de tensión que se produce en la línea, ¿no? Las canalizaciones, que generalmente de los tableros eléctricos salen cables eléctricos, ¿no? Y esos cables eléctricos tienen que ir sobre canales, ¿no? Que puede ser tubos de PVC o también son canales flexibles, que es lo que actualmente se usa mucho en el mercado, ¿no? Que son como tubos arrugados flexibles que se acomodan o se pueden doblar de acuerdo a la forma que quiera uno, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando se usaban las tuberías de PVC para instalaciones eléctricas, si había una curva, teníamos que calentarla y darle la curva, ¿no? O conectarla por medio de codos. Con estos tipos de canalizaciones flexibles, se evita ese problema, ¿no? Salvo que los codos sean muy pronunciados, también se recurre a la utilización de los codos, ¿no? Estos tipos de codos que van en la parte izquierda que estamos viendo en el gráfico, en la parte izquierda. Generalmente actualmente todo tablero eléctrico, así sea de un domicilio, tiene que ir con descarga a tierra, ¿no? Esto a manera de protección. Los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano ya lo conocemos. La intensidad de corriente atraviesa el cuerpo humano porque nuestro cuerpo es un gran conductor, ¿no? La duración del contacto, tiempo de exposición al shock eléctrico y la resistencia eléctrica del propio cuerpo, ¿no?
la corriente eléctrica puede pasar por nuestro cuerpo y no producir ninguna falla, ninguna, ¿cómo le podría decir? Ningún inconveniente, ¿no? Si nuestro cuerpo se encuentra en correcto estado, pues si está sufriendo de alguna enfermedad, tiene problemas con alguno de los órganos internos, al ser atravesado por la corriente eléctrica es donde se produce la muerte súbita muchas veces, ¿no? Generalmente, cuando tenemos un tablero, siempre hay que estar atento a que no ocurran fallas y hay que realizar constantemente inspecciones, ¿no? Hay inspecciones interiores donde periódicamente, como mantenimiento del tablero, tenemos que hacer una inspección de los conductores, ¿no? Según el tipo, la sección, la marca, el código de colores y su correcto montaje, ¿no? Y la inspección de enchufes e interruptores, la calidad de los elementos, correcto alambrado y apriete de los contactos, ¿no? Siempre los contactos deben estar sin humedad y deben estar correctamente ajustados, ¿no? Porque si hay determinados contactos donde se encuentran flojos, ahí se puede producir ¿no? Una sobrecarga, ¿no? O un cortocircuito. Entonces, la inspección también de los ductos de PVC, ¿no? De las bandejas y las escalerillas portaconductores, ¿no? La calidad, los accesorios de montaje y dimensiones, la inspección de los bancos de condensadores, calidad, capacidad, rango de funcionamiento, montaje y conexiones, la inspección de los tableros eléctricos, el grado de IP que tiene ese tablero, ¿no? El montaje, las terminaciones y el funcionamiento, ¿no? Eso se conoce como inspección interior, ¿no? Lo mismo tenemos la inspección de exteriores, que es una inspección de ver los canales o las zanjas por donde pasan las canalizaciones, que pueden ser subterráneas cuando van al piso, y inspeccionar la parte del ancho, la profundidad y el trazado de la extensión, la inspección de los ductos subterráneos, la inspección de los ductos de PVC, ¿no? Inspección de alimentadores generales. Todo esto generalmente como parte del mantenimiento de un tablero eléctrico, ¿no? Siempre hay que estar realizando constantemente la inspección, generalmente en las empresas industriales, donde hay a veces están a la intemperie, hay gran cantidad de tierra, hay humedad, entonces hay que estar haciendo el mantenimiento siempre correspondiente, tanto en la parte interna como en la parte externa, ¿no? Esto con la finalidad de evitar sobrecargas, cortocircuitos que pueden ocasionar accidentes o incendios, ¿no? Esto correspondiente a todo lo que estábamos tratando el tema de hoy día, que era respecto a los tableros eléctricos de control, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Vázquez? Está entendido, profe. Ok. Sí. Ok. Si nos alcanza el tiempo, vemos un video para reforzar algún tipo de video conocimiento.
bienvenidos al curso de Electrónica Industrial y Automatización ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca e iniciamos el primer módulo, tableros eléctricos. Entonces, como sabes, los tableros eléctricos son una combinación de varios dispositivos de maniobras asociados con control, medida, regulación, protección, que están ensamblados e interconectados respectivamente, pues para el tema de control y protección de los diferentes equipos que nos componen la industria. Entonces, los aspectos que siempre tenemos que considerar para su diseño es la finalidad del mismo, con qué propósito está hecho, para qué está hecho, el aspecto de la economía y la seguridad. Primero que todo tiene que ser seguro, tiene que ser estable y también cuál va a ser nuestra relación beneficio-costo. Capacidad de aumento futuras cargas. Nosotros cuando diseñemos un tablero, cuando vamos a hacer un montaje de tablero, no lo tenemos que hacer exacto a los elementos e implementos que se van a instalar en ese momento, sino a los elementos que pueden llegar a ser instalados a futuro. Y consideraciones de mantenimiento y un espacio de trabajo interior. Obviamente los tableros tenemos que manejarlos, modificarlos, hacer mantenimiento y reparación de elementos de los mismos. Las clasificaciones de los niveles de tensión, sabemos que es extra alta tensión, correspondiente a esa tensión es de mayores a 230 kilovoltios, alta tensión, tensiones mayores o iguales a 57.5 kilovoltios y menores o iguales a 230 kilovoltios. Media tensión será la tensión superior a 1000 voltios e inferior a 57.5 kilovoltios. La baja tensión será la tensión nominal o mayor o igual a 25 voltios y menor o igual a 1000 voltios. Y tenemos muy bajas tensiones, pues para tensiones inferiores a 25 voltios. Entonces, ¿cuáles son las áreas funcionales de un tablero? Vamos a hablar con verde, van a ser los equipos. Con naranja van a ser los cables y las barras, como las podemos observar, estarán identificados por el color en la parte posterior. Entonces, un tablero estándar, ¿cómo lo tenemos nosotros clasificados? Pues el barraje, las barras en la parte de atrás, y nosotros vamos a tener que estar equipos y cables completamente distribuidos. Vamos a tener enfrentados donde estemos equipos y cables a un lado y equipos y cables a la parte de atrás con dos partes de barras. Y tenemos el duplex, que es simplemente en un mismo armazón o cascarón, que vamos a tener equipo y cableado y equipo y cableado. Entonces, la IEC ha desarrollado clasificación de condiciones de servicio que puedan afectar el desempeño de los tableros y el equipo de control eléctrico. Estas se nos resumen en tipo A, que prácticamente van a ser las consideraciones que nosotros tenemos de temperatura y de humedad. Qué tan caliente es el ambiente y cuáles son la humedad que tenemos ahí, qué tan pertinente tiene que ser el aislamiento húmedo y el aislamiento de temperatura para estos equipos. El tipo B es para consideraciones respecto a sólidos, líquidos, vapores, gases y demás elementos que podamos encontrar. Entonces es prácticamente de que tenemos que aislar estos elementos y tenemos que aislarlos de gases, cuáles son las consideraciones aquí que vamos a tener de estos elementos, va a sufrir por tipo de impactos de sólidos, va a sufrir derrame de líquidos, de vapores, tenemos que tenerlo aislamiento para estos líquidos y demás. Y C son consideraciones con respecto a circulación de aire y a la ventilación. Entonces, en el grupo 2 va a ser en relación a efectos mecánicos. Tipo A, choques mecánicos. Tipo B es vibraciones. Tipo C, esfuerzos mecánicos. ¿Listos? Para el grupo 3, en relación al suministro de energía. Entonces, tipo A es para suministros de corriente alterna y tipo B para suministros de corriente continua. La mayor parte que nos vamos a encontrar nosotros en la industria casi siempre va a ser para tipo A, suministros de corriente alterna. Entonces, las partes básicas de un tablero es el gabinete. El gabinete prácticamente es aquel lugar donde nosotros vamos a meter todos nuestros elementos, donde nosotros vamos a guardar todas las cosas que van a componer la lógica, fuerza, automatización de un proceso dentro de un tablero eléctrico. Posteriormente vamos a tener las barras. Las barras por lo general lo utilizamos nosotros para tableros donde vamos a manejar. Atención, en estas barrajes lo que estamos es distribuyendo nuestras líneas, nuestro neutro para los diferentes equipos de control de ahí. Y finalmente nosotros vamos a tener nuestro panel de interruptores. Entonces, como podemos observar en la imagen de la izquierda, aquí nosotros tenemos un barraje en la zona de aquí que me distribuirá pues la energía a los equipos. Y aquí nosotros vemos en un diseño 3D cómo es que se distribuye el barraje. Estos son tableros de fuerza. ¿Listos? Para este caso aquí nosotros simplemente vemos nuestro panel de interruptores. Y eso es como tal una de las partes básicas de un tablero. A continuación tenemos el mandil. El mandil prácticamente es una tapa
que me protege relativamente una serie de equipos prácticamente cuando yo quiero tener únicamente acceso o activación de algunos equipos y elementos sin tener más allá en el cableado o estructurado del mismo. Y lo otro que tenemos pues van a ser los marcos y puertas, que va a ser la parte final del tablero. Acaso acá, pues aquí este va a ser nuestro marco y puerta, y pues aquí tenemos ya identificados marcos y puertas de los diferentes, donde aquí tenemos pues nuestro gabinete. Para este caso tenemos un panel. Este caso vamos a tener exactamente un mandil que me va a proteger algunos elementos del panel, y finalmente nuestra puerta. A continuación vamos a ver la clasificación de los tableros. Entonces, según su ubicación de instalación primero que todo, entonces pueden ser adosados, como pueden ver, nosotros es el tablero más estándar que vamos a conocer. Empotrados, estos lo utilizamos principalmente para la parte civil, estructuras civiles, que después hace referencia a los dispositivos de energía eléctrica para alumbrado de las casas y suministro de energía. Barbotante, donde tenemos una serie de gabinetes autosostenidos que pues por lo general lo utilizamos para elementos de potencia, y los autosoportados, cuando es un único tablero que digámoslo así no van ningún elemento, sino todo el tablero nos contiene un circuito interno para control o automatización. Según su fabricación, entonces para este caso vamos a tener los metálicos, vamos a tener plásticos, vamos a tener en acero inoxidable. El metálico es el más usado en cada una de nuestras industrias, es el más implementado, digámoslo así, que se desarrolla. El plástico por lo general es de uso doméstico para aplicaciones en edificios, en hogares, en casas y demás. Y en acero inoxidable, digámoslo así, que a diferencia del acero metálico, pues pasa a ser un poco más costoso. Sin embargo, en la industria alimenticia, cuando nosotros manejamos con elementos, cuando tenemos unos parámetros de higiene, aseo y asepsia bastante altos, la norma nos establece que nosotros debemos utilizar, y lo mejor es utilizar en acero inoxidable. De resto, para uso industrial de fuerza y elementos que no requieren cuidado aséptico e higiénico en su gran cantidad, pues vamos a utilizar los metálicos. Entonces, según su uso, nosotros tenemos los tableros de distribución, que comúnmente llamamos fuerza, los tableros de control, que pues puede ser los que vamos a hacer el control obviamente, tableros de medición y tableros de protección. Por lo general los tableros de medición y tableros de protección van distribuidos en los de control y en los de fuerza. Los tableros de protección tienden a ir en nuestros tableros de distribución, y nuestros tableros de medición tendremos a acostumbrarlos ahí en nuestros tableros de control. Si el proceso es muy específico, si nos requerirá pues usar tableros independientes, pero por lo general, como les digo, vamos a tener dos tableros: el tablero de control y el tablero de distribución. En el tablero de control aquí nosotros vamos a ver un autómata lógico programable exactamente, que me indica que prácticamente este tablero lo que está haciendo es controlar, mientras que noten que en el tablero de distribución y fuerza si nosotros tenemos es un barraje. Ese barraje que me indica pues que todos los elementos que van a estar aquí van a requerir siempre una alimentación en tensión alta, y como vemos aquí pues hay algunos relevos motorizados y prácticamente equipos que son de mando o maniobra o protección pues para fuerza, mientras que en esto tenemos únicamente equipos de protección y mando pues para diferentes elementos de control. Los elementos básicos de un tablero. Entonces aquí tenemos nosotros los conductores, terminales, canalizaciones, pulsadores, selectores y pilotos, que van a ser los que me van a decir elementos básicos de un tablero. Entonces principalmente nosotros lo que vamos a tener es los conductores. Los conductores, lo que nosotros debemos considerar a la hora del diseño de estos es cuál es la corriente eléctrica que va a circular a través de los conductores, cuál y cuánto va a ser la distancia que va a ser. Tenemos que tener en cuenta que su diámetro me indica el área transversal, cuánto va a ser la corriente que va a poder circular a través de cada uno de estos según el calibre. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta que conforme aumentamos los metros aumenta la resistencia, entonces esto me va a requerir pues incluso un cálculo adicional para saber cuánto es que debe soportar en tensión estos conductores. Aquí nosotros pues tenemos un tablero con un barraje y una serie de conductores alrededor, pues que prácticamente son los que me indican donde tenemos todos los elementos. Los conductores van en estas zonas. Y otro elemento muy común que tenemos es los terminales. Prácticamente los utilizamos para unir un cable con un aparato eléctrico. Entonces aquí nosotros simplemente tenemos que el cable
vamos a llegar y lo vamos a ponchar de esta manera en cualquiera de todos estos terminales. Tenemos terminales de anillo, terminales en ranura, hasta como ferrules con aislante, terminales tipo pin, terminales adaptadores, empalmes, terminales de ojo ovalado, terminales en U. Tenemos una gran cantidad de terminales nosotros, pues que los utilizamos según sea nuestra aplicación y al elemento al cual lo vamos a conectar y cómo sea más fácil de maniobrar en tablero estos elementos. Adicionalmente nosotros tenemos las canalizaciones, que por lo general es por donde vamos nosotros a distribuir nuestro cableado, que son en PVC o galvanizadas, donde pues va a haber diferentes accesorios igualmente que nos permiten distribuir y tener terminales, puntos de conexiones donde va a llegar nuestro cableado eléctrico. Finalmente tenemos canalizaciones, donde la más utilizada en tableros para nosotros va a ser en la electrónica la canaleta lisa y ranurada, que esta, como podemos ver a través de estas partes, es donde me circulan los cables, y la tenemos aquí que nos rodea completamente este circuito, y pues obviamente va a ser por donde va a distribuir los cables, pues cubriendo con la canaleta nos mejora la presencia. Adicionalmente, bueno, otro elemento es las bandejas portacables, que estas ya la utilizamos nosotros para distribuir entre tableros o elementos de control, pues el cableado que va a circular, que me va a llevar la energía o el control a los diferentes equipos. Un elemento muy común que nosotros vamos a utilizar y que creo que el 99% de los tableros deben tener por lo menos uno, es un pulsador eléctrico. Simplemente me permite, me conduce, está abierto, simplemente me abre. Tenemos de color azul, tenemos de color amarillo, tenemos de color verde, aquí hay unos 3 ejemplos. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente pues voy a tener yo, por lo general el pulsador va solito, pero aparte de todo nosotros compramos estos elementos que son los operadores, ¿sí? Y aquí, bueno, está el otro, va hacia la parte de allá. Estos operadores por lo general, uno es normalmente abierto y uno es normalmente cerrado, de manera que cuando nosotros pulsamos simplemente hay un cambio de estado. Este me va a pasar de normalmente cerrado a normalmente abierto, y este pues aquí nosotros tenemos una serie, digámoslo así, para 2 elementos, uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto, donde el normalmente cerrado me va a pasar a normalmente abierto y el normalmente abierto me pasaría a contacto cerrado. Yo puedo tener los 2 estados lógicos según la lógica que requiera. Como les digo, tenemos bloques de contacto normalmente cerrados y tenemos bloques de contacto normalmente abiertos, que son estos mismos que nosotros podemos utilizar pues para poner en ambos lados de los pulsadores según la lógica que requiera nuestro circuito. Adicionalmente tenemos los selectores. Estos ya no es con el pulsador, que solo mientras que lo pulsamos lo tenemos abiertos. En esto podemos seleccionar si va a estar en un estado o en otro estado, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado. Este es el tipo de elementos que encontramos el más común para un selector. Y aquí tenemos simplemente un selector en una posición va a estar normalmente cerrado y cuando lo cambiamos a otra posición va a estar normalmente abierto. Aquí tenemos un ejemplo, pues para los contactos 1 y 2 son cruzados, donde uno está normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. Para este caso pues nosotros tenemos posición en 0, 1, cuando está en la posición 0 pues va a estar normalmente cerrado y por eso me abre, mientras que el normalmente abierto pues no me va a conducir. Si cambiamos el estado de la posición, cambian los 2 interruptores que tenemos aquí. Y este pues va a quedar abierto ahora en la posición 1 y pues en la posición 1 el otro va a quedar normalmente abierto. ¿Listos? Entonces esa es la diferencia conforme a los 2 pulsadores. Tenemos aquí la posición 0 y la posición 1. Los pilotos simplemente son un bombillo, un LED, un elemento que nosotros cuando energizamos me va a prender. ¿Estos para qué se me utilizan? ¿Para qué me sirven? Nosotros necesitamos saber cuando un elemento está abierto, cuando un operador está funcionando o cuando tenemos simplemente en operación algún equipo o elemento. Y bueno, aquí nuevamente ya vamos nosotros a tener, para resumir, qué es nuestros tableros eléctricos. Entonces nosotros aquí vamos a identificar diferentes elementos. Iniciemos por la parte de arriba. Entonces lo primero que encontramos en un tablero de fuerza es que están nuestras barras, ¿sí? Después, para este caso, nosotros aquí vamos a tener un panel de interruptores. Vamos a tener todos los componentes electrónicos que hay en nuestro tablero. Así es, y estos son las canaletas como tal, que prácticamente por la que se me desplazan todos los conductores al interior del tablero.
Y finalmente, pues nosotros hay una parte aquí fundamental que tenemos nosotros que podemos implementar, que es el riel. El riel es un elemento por el cual nosotros vamos a poner todos nuestros elementos. Siempre van en riel los diferentes elementos electrónicos. Aquí podemos identificar otro riel. Esos rieles me determinan la cantidad de equipos que yo puedo conectar en un tablero. Entonces, ¿por qué? Porque siempre los equipos para tableros industriales van con la capacidad de conectar o anclarse a un riel. Y bueno, muchachos, esos fueron los elementos básicos de un tablero eléctrico. Espero haya sido de su aprendizaje y nos vemos para la próxima sesión. Ok. ¿Entendido? Vázquez. Sí, profe. Correcto. Entonces, el tema corresponde hoy día, que es el de tableros eléctricos, ¿no? Tal vez ustedes van a tener que trabajar en una empresa o en sus propios talleres, y a la hora de hacer la instalación eléctrica necesitan siempre tener o instalar un pequeño o un tablero eléctrico, ¿no? Y ya tenemos la idea en qué consiste un tablero eléctrico, cuál es su uso, cuáles son los tipos y cuáles son los elementos que lo componen. Bueno, sí. ¿Todo entendido? Sí, profe. Ok, entonces con esto terminamos la clase del día. Nos estamos viendo la próxima semana. Listo, Gracias. profe. Chao, cuídese, nos Estamos bien. vemos. Cuídate. Listo, listo.